No sé si vosotros sois de los que vais tachando días, yo sí. Yo desde enero tengo un calendario enfrente en un corcho, en la mesa donde hago mis trabajitos, y todos los días con un fosforito verde, zaza, voy tachando. Y poniendo también, claro, que me sirve también de agenda, porque como lo tengo enfrente, y nada más levantarme voy para allá, veo lo que tengo para ese día y lo que hay. Entonces, quedan 88 días naturales humanos. ¿Y qué quiere decir este hombre con humanos? Pues que si el 88, o lo que es igual, solamente un 8, lo tumbas, es infinito. Eso es lo que nos queda después de estos 88, cuando el Señor venga o nos lleve a su presencia, lo que nos queda. Toda una eternidad, infinito en el reino de los cielos. Amén. Pues gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios no hace acepción de personas? Amén. Bueno, pues ya se acabó la predicación, ya me puedo ir. Si ya lo sabéis, que Dios no hace acepción de personas, ¿qué hago yo aquí? No lo habéis creído porque no os habéis levantado para iros. Ese es el título del mensaje de hoy. Dios no hace acepción de personas. Sin lugar a dudas, los hay que piensan que el peor enemigo del hombre es el propio hombre. También hay un dicho que dice: si quieres conocer a tu peor enemigo, mírate al espejo y lo verás. Otra cosa es que cada uno se reconozca. Fijaros cuántas son las quejas, los enfados, cuando pensamos que alguien no nos valora y no cuentan con nosotros, ¿verdad? ¿Qué enfados cogemos y cuánto nos quejamos? Pero ¿y las veces que somos víctimas de nuestro propio menosprecio? Porque no nos creemos capaces de hacer algo y automáticamente nos borramos de la lista y decimos: oh, yo esto no puedo con esto, yo soy incapaz, que venga otro y lo haga, o los hay más listos que yo, o pastor, piense usted en otro. Y pensamos que otros son mucho mejor que nosotros. Pero yo os podría poner así 3 ejemplos rapiditos. Fijaros José, ¿quién era José? Y en cambio ¿a qué llegó después de todo lo que pasó? A ser la manita derecha de Faraón. Mirad David, un pastorcito de ovejas, ¿a qué llegó? A rey de Israel. Pablo, de perseguir cristianos para que los mataran, ¿a qué llegó? A apóstol de Cristo. ¿Quién le iba a decir eso a ellos, no? Quizás por pertenecer muchas veces a una clase social, media, baja, y los hay que muy baja, muchos no se valoran. ¿Dónde voy yo en esta sociedad? Y los hay que llegan a asumir por descontado que no llegarán a ninguna parte. Dice: ¿dónde voy a ello? Pobrecito de mí. Simplemente por el hecho de esa condición social en la cual se han criado y en la cual viven. Y así, tristemente, ha funcionado la humanidad y sigue funcionando. Pero yo por fe declaro que todo esto va a cambiar. Amén. Esto ya no va a seguir así. Amén. Pero cierto es que estamos hablando que eso son valoraciones que hace el ser humano. Es mentalidad, son pensamientos de hombres, no de lo que Dios piensa de nosotros y dice Dios de nosotros. Porque eso es lo que verdaderamente nos tiene que importar. Que sin duda alguna los pensamientos de Dios
es la otra cara de la moneda a lo que nosotros pensamos. Mirad, voy a poneros 3 ejemplos muy claros de lo que piensa Dios y de lo que hace. Si vamos, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 10, verso 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, vamos a quedarnos con esta palabra, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Y dice comprendo, quizás por su propia experiencia. Pedro no era un hombre culto, ni estaba preparado. Era un humilde pescador, Pedro. Pero de lo que era a lo que llegó, ¿qué diferencia? Si a Pedro le hubieran dicho dónde iba a acabar, no se lo hubiera creído. También vemos en Romanos 2:11, cuando nos dice: porque no hay acepción de personas para Dios. ¿Y quién lo dice esto? El apóstol Pablo. También podía hablar por su propia experiencia Pablo, de perseguidor a apóstol de Cristo. Y por último en Gálatas, el último ejemplo ya, 2:6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. A Dios no le importa nada lo que haya sido. Dios no hace acepción de personas. Dios lo que mira es lo que tú quieres hacer ahora. Amén. Dice: a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, no aportaron absolutamente nada de nada. Dios es el que nos da los talentos para poder hacer todo a lo cual estamos llamados. Amén, así es. De ahí el famoso texto también de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero eso, para que sea verdad, nos lo tenemos que creer, ¿verdad? ¿Cuántos lo creéis? Amén. Hay por ahí muchos mancos, pero bueno. Hay un hecho histórico, hermanos, que nos narra la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 2. Algo realmente sorprendente y podríamos decir también curioso, si me permitís. Y para mí, digno de tener muy en cuenta en nuestra vida. Y esto que vamos a leer forma parte de la historia del pueblo de Israel hacia esa tierra prometida. Y os estoy hablando de Rahab, una mujer prostituta que vivía en Jericó. Os diré que en algunas civilizaciones era costumbre que las posadas fueran también centro de prostitución para los viajeros. Os voy a poner un ejemplo curioso, ¿no? En los tiempos de los romanos, imaginaros que alguien iba a una posada de estas. Y si le tuvieran que hacer la factura, sin IVA, porque entonces no se pagaba IVA, imaginaros una factura así: pan y vino, 1 sestercio. Comida, 2 sestercios. Una mujer, 8 sestercios. Y también el heno para la mula, 2 sestercios. Total, 13 sestercios. Que el sestercio era una moneda romana de plata cuyo valor equivalía a 1/4 de denario. Pero a título de curiosidad, por ejemplo, hoy día, por el valor de la plata y el peso que tenía la moneda, 1 sestercio valdría 1,60 €. Es decir, que el ir a una posada semejante, con señora o señorita incluida, pues costaba 20,80 €. Curioso, ¿no? A mí me gusta sacar curiosidades.
Según parece ser, Rahab era la posadera y a su vez Rahab debería hacer todos los servicios, ya que en la palabra no nombran a nadie más. Pero vamos a ir directamente a este capítulo 2 de Josué y conozcamos estos hechos que acontecieron entonces. Y es cuando Josué envía espías a Jericó. Y dice así la palabra en el verso 1, capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, es decir, la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada, después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: aquí empieza lo bueno. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¡Qué declaración!, ¿no? Ella ya sabía, todavía no habían entrado allí el pueblo de Israel en Jericó, pero ella declaró que ya Jehová les había dado la tierra al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, en Jericó ya estaba todo el mundo asustado, con un miedo que no se tenía en pie. ¿Por qué? Porque verdaderamente creían que Dios les iba a dar esa tierra a Israel, a su pueblo. Y dice el verso 10, mirad: porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Es decir, que si a los habitantes de Jericó les llegó la onda, por decirlo de alguna manera, que Dios había abierto el Mar Rojo para que cruzara su pueblo Israel en seco, algo tan difícil, algo tan complicado, un milagro tan grande como ese, no iba a hacer Dios que Jericó fuese conquistado y borrado del mapa para su pueblo. Dice: cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, también les llegaba la onda de las victorias, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ya estaban desconsolados del todo. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ya los hombres ya no tienen ni ganas de salir a pelear,
¿Por qué? Porque antes de llegar el pueblo de Israel a Jericó, ya se habían dado por derrotados, ya tenían asumida esa derrota. Pero mirad, qué declaración más grande y más importante la de Rahab. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Y eso lo dijo una mujer que era prostituta, llena de pecados, y declaró que Jehová es el Señor, es el Rey en los cielos y en la tierra. ¿Os dais cuenta qué declaración más grande hace Rahab? Es una declaración impactante. El pueblo de Dios, ¿cuántas veces ha estado temeroso y tenía a Dios a su lado? Mirad cuando mandaron los espías. Uy, ¿cómo vamos a entrar ahí? Cuando mandaron los espías. Son unos tiacos así de grandes. Nos van a dar un nada, aquí te espero. Y tenían a Dios de su parte. Y tenían miedo. Y curiosamente, el pueblo de Jericó, y Rahab dice que están perdidos. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo, está con Israel. A veces tienen que venir de fuera a valorar lo que verdaderamente tenemos en casa. Amén, así es. No somos capaces de ver lo que Dios está haciendo en nuestra casa hasta que alguien y no creyente viene y dice, jolín, oye, ¿cómo has cambiado? ¿Qué cosa? Antes, fíjate cómo te iba, cómo te va ahora. Y tiene que venir uno de fuera. Y muchos son incapaces de reconocer que la mano de Dios está detrás de todo eso. Amén. 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 Muchos no hacen declaraciones de fe como hizo Rahab. ¿Cómo Dios pone estas palabras en su boca? ¿Y para qué? Para abrir los ojos de su pueblo, para exhortar al pueblo de Israel, para decirles, tienen que venir de fuera a deciros lo que tenéis en casa. Tenéis lo mejor, tenéis al Dios de Israel, me tenéis a mí. ¿Por qué teméis? Amén. Amén. Vuestros enemigos me dan a mí la gloria. Y vosotros que sois de casa, que sois mis hijos, no contáis conmigo, me tenéis ahí como un mueble más. Por eso, mirad quién era Rahab y cómo Dios la usó. Por eso Dios está cada vez más claro que no hace acepción de personas. Creedlo. Y sigue el verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, decía Rahab, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía curiosamente en el muro. ¿Vosotros creéis que es casualidad que Rahab viviera justo en el muro y una ventanita que daba a la calle fuera de la ciudad? No, para Dios no hay casualidades. Dios todo lo tiene previsto. Dios había visto ya estas circunstancias y sabía lo que iba a hacer.
y sabía por dónde iban a salir estos dos siervos suyos, hijos de Israel, sus hijos, y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, les dijo, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. ¿Y por qué? No les dijo: bajaros, descended por la cuerda y salid corriendo antes de que os pillen. ¿Por qué Rahab le tuvo que decir que estuvieran 3 días escondidos en el monte? ¿Por qué 3 y no 5 o salís corriendo? ¿Por qué les diría esto? Si vemos, hermanos, la numerología bíblica, 3 es el número de la plenitud. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios en que podemos ver el número 3. Pero vamos a centrarnos en este caso en concreto. Vemos que eran 3 también, los 2 espías y Rahab. Vemos que existe el principio de la historia, la trama de la historia y el final de la historia. Son 3 circunstancias. Cuando llegaron, lo que vivieron, cuando saltaron por la ventana y el final de la historia para volver sanos y salvos. También vemos un pasado, un presente y un futuro. 3 circunstancias muy diferentes. El pasado de Rahab. ¿Qué es lo que hacía Rahab hasta que llegaron estos hombres? Estos siervos de Dios, estos espías del pueblo de Israel. El presente de Rahab. Ya se estaba preparando la salvación de Rahab y el futuro de Rahab, que más adelante veremos cuál fue, pero fue de bendición. Por lo tanto, también se daban 3 circunstancias. Para continuar con el texto, os diré que podéis mirar en la Biblia, en la palabra, porque vais a ver muchos textos en el cual aparece número 3, pero hay algo muy importante, y es que tenemos también un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y os diré que después del número 7, que es el número más mencionado en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, por algo será, vamos a seguir. El número más nombrado es el 3, después del 7. Pero vamos a seguir ahora con el verso 17. No vamos a distraernos en esto. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, es decir, cuando conquisten Jericó, porque Dios se la iba a poner en sus manos, tú atarás este cordón grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa, es decir, junto contigo, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Al igual que el 3, hermanos, que acabamos de mencionar, el color grana tampoco es casualidad. Este cordón de color grana se usaba en ceremonias de purificación. Si queréis podéis ver algún ejemplo en Levítico, en el capítulo 14, ahí encontraréis varios. Y Rahab, con esto que iba a hacer, iba a ser limpiada, iba a ser purificada, sanada y salvada. Amén. Amén. Rahab ató el cordón grana como una señal para salvarla de la destrucción de Jericó. Mirad, en Hechos 16:31 hay un texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Rahab creyó en Dios.
porque ya había declarado que más grande que él no lo había. Se lo había declarado a los espías. Si buscáis, ya digo, en la Biblia también podéis encontrar muchos ejemplos, muchos textos en los cuales aparece ese color grana. Y seguimos con el verso 19 cuando dice: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y hasta aquí vamos a leer por el momento. Veréis, estos últimos versos, 19, 20, 21, deberían traernos constantemente la memoria que nosotros no solo tenemos un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, sino que tenemos también un Dios de pactos. Y un Dios de pactos que Dios no hace acepción de personas y quiere hacer pacto contigo, quiere hacer pacto con nosotros, pero al igual que Rahab y los espías, el incumplimiento de esos pactos iba a tener muy graves consecuencias, y consecuencias sin duda alguna de muerte. En cambio, la fidelidad de esos pactos, el cumplimiento estricto de esos pactos, tendrían consecuencias de vida y vida eterna para nosotros. El incumplimiento de pactos, hermanos, hemos hecho con Dios, tienen consecuencias de muerte, como hemos dicho, espiritual y condenación eterna. Y lo repito porque eso es algo que no debemos olvidar y tenemos que tomar en cuenta. Por el contrario, el cumplimiento de esos pactos que hemos hecho con Dios, cuando un día decidimos entregarle nuestra vida, reconocerle como Padre, pedir perdón por nuestros pecados y ser fieles a Él hasta el fin, hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia, tiene como recompensa vida y vida eterna en su presencia en el reino de los cielos. Esta mujer de mala reputación para cualquier sociedad cometería muchos pecados, pero en cambio Dios le dio el privilegio de hospedar a mensajeros suyos, y sin duda, cuando Dios hizo eso, algún propósito había, y hemos visto un propósito claro de parte de Dios. Primero, porque iban a ver la tierra, que no hubiera hecho falta, porque cuando Dios dice tomadla, es porque Él va por delante. No hace falta perder el tiempo en ver nada. Si Dios te dice, vete ahí, tú ve. Porque cuando llegues, Dios va a estar allí también. Por lo tanto, era un propósito claro. Lo mismo que era un propósito claro que Jericó no cogiera a los espías y que Rahab y su familia y sus bienes fueran también salvados. Seguro que de los dos espías, Rahab escuchó muchos testimonios de lo que Dios había hecho con su pueblo Israel. Y eso aún encima afianzó más la decisión de Rahab, de esta mujer. Porque si ella tenía claro que el Dios de Israel era un Dios potente
y que como él no había alguno, estos espías, cuyo nombre no sabemos porque no lo dicen, pero sí les hablaría de lo que Dios hizo con su pueblo. Fijaros, Rahab reconoció un gran peligro, como hemos visto en el verso 10 y 11, que estaba en una ciudad que había sido condenada por Dios junto con todos sus habitantes. Rahab sabía que Jericó, Dios la había condenado ya a la destrucción junto con todos sus habitantes. Pero también ella creyó y pensó, si yo creo en este Dios grande del pueblo de Israel, tanto yo como mi casa podemos ser salvos, ¿por qué no? El no ya lo tengo, yo voy a intentarlo, yo voy a ayudar a estos hombres, pero detrás de todas esas decisiones estaba la mano de Dios. ¿Y esto a qué le llevó? A hacer una petición, como vemos en el verso 12 y 13, la salvación para ella y para toda su familia. ¿Qué lección más grande la que nos da aquí Rahab? Ella solo había oído de Dios de Israel lo que había hecho. Muchos hoy día han oído y han visto las cosas que Dios ha hecho y no son capaces de humillarse y dar su brazo a torcer delante del Señor. Y tristemente esa actitud les lleva a la condenación. Mirad, Rahab, no solo podemos ser egoístas y mirar por nosotros, mirad lo que hizo Rahab. Ella lo que pidió es la salvación también de su padre, de su madre, hermanos, hermanas y de toda su familia. Ella no pensó solamente en ella, en esos momentos duros de decisión, porque no sabía la inminencia que iba a tener el ataque del pueblo de Israel contra Jericó. Pero ella ya quiso asegurarse en fe de que su familia junto con ella iba a ser sana y salva también. Pero fijaros, ella creyó a los mensajeros de Israel, a los mensajeros de Dios, como vemos en los versos del 14 al 21. Y no perdió tiempo. No dijo, lo voy a pensar, voy a preguntar a mi padre a ver qué opina. No perdió el tiempo alguno. De inmediato se comprometió y cumplió todo lo que pactó con los dos espías. Y el cordón grana se considera, hermanos, también la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Nosotros, cuando vemos la sangre de Jesús, muchos dicen, sí, tiene poder. Pero si tiene poder y crees en la sangre de Jesús y tú dices que te cubres, ¿por qué las circunstancias? ¿Por qué tu vida no cambia? Algo hay ahí escondido. No lo estás diciendo de corazón, lo dices con la boquita pequeña, no lo crees. Y fue precisamente ese cordón grana el que ató a la ventana para salvación de ella y de toda su familia. Rahab y su familia, hermanos, recibió una gran protección, así como sin duda, yo estoy seguro que la salvación también. Fue la única salvada por su fe y fidelidad en todo Jericó, junto con su familia. No quedó nadie más. Ya vamos terminando. Quiero que vayamos al libro de Josué otra vez en el capítulo 6, versos del 22 al 25. Vamos adelantando y mirad lo que sucedió. Verso 22. Mas Josué
dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, a los 2 espías, porque ya iban a entrar en Jericó: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Es decir, Josué, siervo de Dios, como no podía ser de otra manera, respaldó firmemente el pacto que estos hombres hicieron con Rahab. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Es decir, allí no quedó ni una silla, todo lo salvó. Y también sacaron a toda su parentela. Vaya decisión, ¿no?, la que tomó Rahab. La trascendencia que tuvo de vida para ella y su familia. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. Tú hoy día también puedes hacer esto con tu familia y hasta con tus bienes. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto con Dios. ¿Y Dios qué nos dice? Orad sin cesar. ¿Esto qué quiere decir? Que la oración intercesora tiene poder. Amén. Y cuando yo oro por ti en fe, yo creo que Dios tu necesidad la va a cubrir, tu enfermedad la va a sanar, tus circunstancias van a cambiar. Por lo tanto, no hay diferencia entre Rahab y nosotros, porque si hemos hecho un pacto con Dios, lo único que tenemos que hacer es cumplir nuestra parte para que todo nos vaya bien. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Es decir, porque cumplió estrictamente el pacto que hizo con Dios a través de estos 2 espías, de estos 2 mensajeros. Gloria a Dios, ¿no? Qué bendición la historia de Rahab, cuánta enseñanza hay en ella para todos nosotros. Cómo Dios la usó y cómo la fidelidad de ella trajo la salvación a toda su casa. Todos rechazarían una prostituta socialmente, ¿no? Todos la mirarían mal. Pero, ¿y de aquellos que prostituyen su honradez, sus creencias, su fidelidad a Dios y su fe, con todo lo que dicen y hacen, con su testimonio de cada día? Por desgracia, y lo digo bien claro, por desgracia, socialmente no tiene el rechazo que tuvo Rahab. E incluso hay quien ciertas actitudes inmorales y deplorables las aplaude, les resultan muy graciosas. Pero la verdaderamente importante es que Dios, y repito, no hace acepción de personas. Por lo tanto, no te creas inferior a nadie. No pienses que Dios no te puede usar. Solamente Dios tiene que ver en tu corazón tu deseo de servirle. Y Él te va a usar con poder como nunca jamás creíste que harías cosas, porque las vas a hacer. Él está esperando tu respuesta de fe para darte una nueva vida. Esa nueva vida que le dio a Rahab. Y lo más importante te dice hoy,
quiere hacer pacto contigo como en su día lo hizo con Rahab. Rahab cumplió su parte y tanto ella como su familia, hermanos, fueron salvos y todos sus bienes fueron respetados. ¿Por qué? Porque ella creyó. Y esa fe la puso en práctica. Es por eso que podemos leer en su palabra lo que hemos dicho hace un momento y quiero volverlo a repetir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Tenlo a cada instante de tu vida presente. Y Dios también usará personas para hablarte, como usó a los emisarios para hablar con Rahab. Es por eso que Dios no hace acepción de personas. Y tú y yo estamos en el corazón de Dios también. Cree, cumple el pacto que hiciste con Él, sé fiel hasta el final, ya que siempre Dios es fiel. Dios no cambia ni falla nunca. Dirás, es que yo no he hecho un pacto con Dios. Pues estáis tardando ya. No salgáis de aquí sin hacerlo. Quiero que sepáis que Dios cuenta contigo. Cuenta contigo para la extensión de la obra del reino aquí en la tierra. Cuenta contigo porque te ama sobremanera. Dios te ama de una forma especial a ti. Cuenta contigo porque aún cree en ti y en tu salvación. Estás a tiempo, no pierdas ni un segundo. Cuenta contigo para bendecirte grandemente. Él quiere que seas bendecido. ¿Y todo esto por qué? Repetimos, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo dice? ¿Todos? Porque Dios no hace acepción de personas. Sea cual haya sido tu condición pasada, Él solo va a ver tu presente, lo que estás dispuesto a hacer ahora. Y del futuro tú no te preocupes, déjaselo a Él. Él ya tiene un lugar para ti y por un tiempo no temporal, sino por toda una eternidad. Espero que esta historia de Rahab haya sido de edificación para todas vuestras vidas. Jesús, cuando ascendió al cielo, dijo que tenía que ir porque tenía lugar, tenía que prepararnos un lugar para nosotros. Yo quiero ese lugar porque si Jesús lo ha preparado para mí, es lo mejor. Condición sine qua non, yo tengo que ser fiel al pacto que he hecho con Dios. Por tanto, si así lo hacéis, no lo dudéis, que Dios os va a bendecir. Y yo también os digo que Dios os bendiga. Amén.